alemán que ha recorrido 34.000 kilómetros. Él ha recorrido los diferentes países de Sudamérica y refiere que entre Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú es el país más sucio, cochino y contaminado. Él ha hecho recorrido por diferentes zonas del país y refiere pues que la situación en Talara también es bastante preocupante. Dialogamos con él, visitamos algunos lugares y esto es lo que él pudo manifestar sobre la insalubridad en la ciudad de Talara. Vista ambiental. Sí, yo caminando con Lima aquí, y voy caminando dentro del país. Y yo llegar aquí, yo conocer aquí bastante basura en la montaña, está aquí para esos controlan bastante basura. Yo pasé para pescadores y mismo bastante basura. En todo lugar hay basura. Montañas aquí, yo estaba en la playa, a la norte, occidente, ponte, en todo Sudamérica. 10 bolsas, 10 basura en este lado. Yo que estaba de Amazonas, yo conozco una municipalidad, bolsa de basura con un cambio. 4 veces cada día, bolsa de basura en Amazonas. Ahora yo tengo un colectivo de nombres para gente, porque este es el gran problema en todos los países de Latinoamérica. Por ejemplo, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, es horrible. De todos estos países que usted ha recorrido y ha visitado, nos comentaba que Perú era el más cochino. Sí, es más cochino porque es en todas partes, en el mar, la montaña, las carreteras, los ríos. Es impresionante cuántas basuras tú tienes en este país. A mí es horrible. Es también preocupante porque tiene lluvia aquí, pero toda la basura se va para el mar. Ahora no, en este tiempo, tiene un grande problema en el Pacífico, un lugar grande, tiene 32 mil millones de toneladas de basura en el Pacífico, feito de todo año de vida en el mar. Esta basura que va al mar Sí. contribuye mucho al calentamiento global. Sí, eso no solamente perjudica a quien arroja la basura, sino a todo el mundo. Sí, exacto. Y para mí se puede ver esta actitud de la gente que ha hecho a la escuela, a la universidad, a conversar para esa actitud es grande. No creo para La nada. actitud de la gente. Sí, ¿cierto? bota la basura de carretera no hay problema. Gente no acostumbrado para esto. Yo no acostumbrado, porque para mí es impresionante. Pero no acostumbrado para esto, poco. Es un problema para el cambio climático. ¿Qué recomendaciones hace usted con respecto a la basura, a la suciedad de las calles? Este me gusta conversar para muchos alcaldes, mucha gente. Este basura de plástico tiene otro valor. India fabrica carreteras con plástico. Es punto fabricar esto con plástico. No concreto, con O plástico. sea, se puede reutilizar esta basura Sí. para construir Todo. vías, para Vías, construir canales, carreteras, carreteras. lugar para caminando, casas, es mucha otra opción para este. Ese para mí es más importante. Ese tiene otro valor. 25 kilos fabrica 25 litros de petróleo otra vez. So, basura de plástico tiene otro valor. Es importante que la gente consuma más plástico. Aquí todo tenemos bolsa. Todo, bolsa de plástico, toda la basura. Todo. Sin embargo, estas bolsas de plástico pueden ser reutilizables, como usted dice, ¿no? Para la Pero no necesito construcción. dos. Pero acá no, las autoridades no toman en cuenta Sí. este tema del reciclaje y el manejo, la reutilización de los productos plásticos, ¿no es cierto? Aquí para mí es toda la gente falta. Para el presidente, para gobernadores, para intendentes, alcaldes, para policía, para la gente. Toda la gente falta. La oficina de medio ambiente, ¿dónde la oficina de medio ambiente existe? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde hay defensa civil? ¿Dónde el militar? ¿Por qué ellos no enforcen la ley? Ese país tiene la ley. Arriba tiene la noticia, la ley para no botar la basura. Tiene el número de todo.
Pero no se cumple esa ley. No, nada. Son gente de sangre en este, ¿no? Este también, el hecho de arrojar la basura a la calle es falta de criterio de las personas, es la idiosincrasia de la gente que se acostumbra a lo fácil, a comer un chocolate, botar la basura a la calle, botar todo. Sí, es como ahora no, nosotros tenemos otra vida, otro cuerpo. Antes es imposible comprar un gaseoso en botella de plástico. Ahora no ten responsabilidad para donde botar la basura. Para depositar, ¿no? Sí, yo creo que quema la basura, bota en el río, en todo lado. Entonces mira, ve lo pasa en la carretera, bota la basura, todo. En lugar de bolsas de plástico, ¿qué se puede utilizar? Sí, para otras es posible para el plástico, para petróleo, para otras carreteras, es todo de uso plástico. Para mí me gusta un bolso con tela, ese es mejor. Porque es peligroso porque tiene basura, el petróleo, tiene químico malo. So the chemical entra the agua, entra the tierra. Animal consumer, mucha ballena. Hay mucho consumismo también acá. Sí, Las bolsas, todo en bolsa y todo se arroja a la calle. A mí es impresionante, muchos miren cuántos diferentes plásticos, casos. Usted nos comentaba que hace 5 años vino al Perú. No, ahora yo caminando, por 8 años, caminando 20 países, 34.000 kilómetros. Yo de aquí 5 años atrás, primera vez paso de aquí. Primera vez hace 5 años igual. Sí, y ahora que ha retornado lo he encontrado mucho más. A nivel nacional, todo Perú. Para mí es impresionante. Tengo 1.000 videos de Lima aquí con basura, todo basura. Desde el primer lugar del Perú que visitó hasta acá, ¿cuál es la ciudad más sucia, más contaminada? Well, it's todo. I mean, Tingo María, Porta de Río, Huánuco, existen bastante ríos, Lima. En la parte de la selva, las municipalidades, usted ha podido grabar que arrojan la basura al río, ¿no es cierto? Ten videos sobre esto, ten noticias en el periódico, ten noticias en el canal televisión nacional en Perú, el internet, bastante información con esto. Todo la gente ten acción. Esto para mí es el gran problema, no acción para esto. Déjele un mensaje a la población de Talara con respecto a la basura. Tu vida aquí, so es más importante pensar en tus hijos futuros, es más importante pensar en tus hijos futuros. Este tiene un gran efecto en el futuro, para tus hijos will sufrir grande. Tu vida aquí, tu vida en la basura, por favor, es una acción tonta, idiota para mí, mirando esto. Contamina mucho mosca, mucho contaminación. Por favor, ¿cuántos paneles yo mirando esto? Infección, aquí es grande. A las autoridades, ¿qué les diría? ¿Qué les recomendaría? Sí, no es que le cambie la actitud. Toda la gente le cambia la actitud. Baja el consumo de plástico primero. Habla todo en buenas escuelas para niños que tienen esto, pero es importante algo para adultos de cambiar la actitud. Que los niños miran de adulto, no escucha, pero mira. Mi actitud aquí es flojo. Es más nosotros otros. Hay que pensar que ese cambio de actitud, ese 2016, por los 50 años atrás, es mejor vivir aquí porque no tiene basura. Ten peso, ten agua limpia. Ahora no ten. En 20 años más que peor. Es obvio, es de actitud. Para la municipalidad, ten acción, para el alcalde, para la oficina de medio ambiente, para gente que limpia, por favor no quema la basura. No quemar separado para otra cosa. Es más, porque quemar es muy peligroso porque tiene contaminación de aire en todos lados. Bien, esa fue la participación del británico Martin Hutchinson. Él es un activista ambientalista que refiere que le falta acción a la municipalidad, que le falta acción a la oficina de medio ambiente, a la oficina de servicios públicos,
realmente cuando asumió la gerencia de servicios públicos, el ingeniero Elías inició muy bien. Como reza el dicho, escobita nueva barre bien. El ingeniero Elías, hemos visto la trayectoria del ingeniero Elías en la municipalidad y siempre nos ha parecido un hombre trabajador, un hombre con buenas ideas, con ideas creativas. ¿No es cierto? Cuando asumió la gerencia de servicios públicos, inició con buen trabajo. No sabemos, no entendemos qué ha pasado, que ahora la ciudad se encuentra llena de basura, proliferación de moscas y una contaminación ambiental severa en la provincia de Talara. Otro punto crítico es la poza.